muy bien. Solamente para recordarles, vamos a poner nuestros teléfonos en muting o vibrador, por favor, para no, no distraernos. Muy bien. Conforme al calendario de lectura, vamos al libro de Hechos, capítulo 25. ¿Sí? Para quienes nos visitan por primera vez, menciono conforme al calendario de lectura porque tenemos un calendario de leer la Biblia en un año. Entonces, conforme la semana o las lecturas que tuvimos en la semana, de esa semana yo predico. Entonces, por eso siempre cuando inicio una predicación digo conforme al calendario de lectura, entonces, porque se supone que lo leyeron y es Hechos capítulo 25. ¿Sí? Hechos capítulo 25. ¿Sí? Bien. Vamos con las preguntas de rigor. ¿Quién escribió Hechos? Lucas, muy bien. ¿Qué otro libro escribió Lucas? Lucas, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, ¿de qué habla el libro de Hechos? De muchas cosas. Temas centrales. ¿Cómo nació la iglesia? Muy bien. Cómo se fueron organizando, muy bien. De las primeras persecuciones que tuvieron los discípulos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a Hechos capítulo 25, perdón. En Hechos capítulo 25 ya prácticamente vemos los últimos días de Pablo, vemos prácticamente de los últimos pasajes del libro de Hechos. Prácticamente es lo que hasta donde llega Lucas. Hubieron muchas cosas en la historia, sí, sí las hubieron, así recordamos cuando vimos la situación de Simón el Mago, ¿sí? Bueno, Lucas habló de cierta forma de él, ya después Lucas le perdió la pista, pero hay historiadores, discípulos de los discípulos que citaron ciertas situaciones con Simón el Mago y pues de ahí tenemos esa historia. Muy bien. En Hechos capítulo 25 vemos la situación de que Pablo es arrestado, ¿sí? Pablo es arrestado y Pablo ahora se encuentra hasta Festo. Festo, ¿quién era? Era como el procurador, ¿sí? Ahí en Israel, pues está el procurador, que era este enlace de Roma con la población conquistada, ¿sí? ¿Quién era el rey o el gobernador? Pues era en este tiempo estaban los Herodes, ¿sí? En este caso era Herodes Agripa, pero aquí en este caso está Festo, que es el procurador o el que tiene los soldados, que son como los policías, etcétera, los que tratan de que toda la población conquistada por el Imperio Romano esté en paz. Sí, que no haya trifulcas, que no haya levantamientos. Entonces, esa era la función. Entonces, prácticamente Festo y el Herodes, pues más o menos ahí estaban al mismo nivel. Bueno, en el versículo 11 dice lo siguiente: si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho a entregarme a estos hombres para que me maten. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Y Pablo dice: apelo a César. Sí, ya sabían que Pablo no solamente era un judío, sino también era romano, era ciudadano romano. Entonces, prácticamente los ciudadanos romanos tenían más derechos que todos los demás. Entonces, por eso Pablo dice: no me manden con los judíos, porque qué le van a hacer? Le van a matar. Sí, bueno, ya sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? Al fin de cuentas sí lo mataron, pero dice: con ellos no. ¿Sí? Tenía cierta esperanza de que la pudiese librar. ¿Sí me explico? Bueno, entonces dice: apelo a César. En el versículo 13 dice: unos días más tarde, el rey Agripa, que se refiere a Herodes Agripa, llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso
de Pablo. Y bueno, y ahí le menciona todo lo que considera Festo. Realmente no lo veía que era un hombre peligroso, no veía que Pablo causara mayor problema más que solamente cosas religiosas que había con los judíos y Pablo. O sea, nada más casi es un problema de local, de chismes, por decirlo así. Entonces, en el versículo 24 dice, después Festo dijo, Rey Agripa, y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Entonces escucharon a Pablo, escucharon su petición y por lo menos le están haciendo un juicio, ¿sí? Si nosotros recordamos, en el caso del Señor Jesucristo, ¿le hicieron un juicio? No. ¿Hubo eh, testigos falsos en contra de Jesús? Sí, o sea, todo tenía en contra Jesús. Todo estaba planeado para que Jesús saliera, ¿qué? Culpable, tristemente. Entonces Pablo podía correr esa misma situación. Y después dice en el versículo 26, pero ¿qué debo escribirle al emperador? Le dice Festo al rey Agripa, pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente a ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos, pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Entonces, prácticamente, ¿qué era lo que hacía Pablo? Predicaba el Evangelio, ¿sí? ¿Qué predicaba en cuanto al Evangelio? Pues Jesucristo es la salvación, la gente mala se puede hacer buena. Realmente es algo en lo cual a una nación le puede causar conflicto. Pues no, hasta se puede mejorar, ¿sí? Si una nación con todo entera conociera a Dios, si toda la nación conociera la palabra de Dios, necesitaríamos estar al pendientes de nuestra seguridad, necesitaríamos policías, necesitaríamos cárceles. No, no necesitaríamos nada de eso. Pero como hay gente mala, como hay gente agresiva, gente que le gusta salirse de las reglas, de los reglamentos, de las órdenes civiles para que podamos vivir de una forma correcta como personas, lamentablemente existen autoridades, lamentablemente existen cárceles y es ahí donde van este tipo de personas. En el capítulo 26, versículo 1 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Prácticamente le están dando a Pablo el permiso de ahora abogar por sí mismo, ¿sí? Y en el versículo 2 dice, me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted de que oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Versículo 3 es bien importante, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Otra vez, y eso lo quiero resaltar, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Y después ahí desde el versículo 4 Pablo empieza a hablar, dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente Pablo está hablando acerca el versículo 7, dice, de hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche, etcétera. Y después versículo 10 dice, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. ¿Qué era lo que decía? Versículo 9, me salté uno, dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús,
de Nazaret. Perseguía, Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los primeros cristianos, los mataba, los sacaba de sus hogares, pedía permiso en ciertas regiones para seguirlos persiguiendo, porque quería desaparecer el nombre de Jesús sobre la faz de la tierra. Eso era lo que se dedicaba Pablo. Era completamente farisaico, como dice, fui enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, prácticamente Pablo estaba tratando de defender su fe, su religiosidad, de defender lo que a él habían enseñado. ¿Sí? Y tristemente Pablo no fue el único. A lo largo de la historia, lamentablemente, mucha gente en el nombre de Dios han matado a otros. Tristemente, tristemente, mucha gente, muchas sectas, muchas formas de creer pensar que en el nombre de Dios están haciendo un bien, están haciendo completamente lo contrario. Y Pablo no fue la excepción. ¿Sí? Entonces, en el versículo 11 dice, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Prácticamente Pablo estaba completamente enojado, enfurecido. Nuevamente él habla acerca de cómo se le presentó el Señor Jesucristo y de cómo fue que él lo conoció y simplemente fue escogido por Dios. ¿Sí? En el versículo 19 dice, y por lo tanto, rey Agripa, obedecí a esa visión del cielo. ¿Cuál fue? Leemos un versículo antes, dice 18, para que les abras, no, antes, sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen a la oscuridad pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y dice otra vez Pablo, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Prácticamente Pablo está dando ¿qué? Su testimonio de conversión. ¿Sí? Ahora, es interesante cómo mucha gente no se pone a pensar eso, que dicen, bueno, ¿el cristianismo qué es? Es una religión, es una secta así que surgió del judaísmo, así que por un judío, y ya. ¿Pero qué? ¿Qué más ha aportado el cristianismo? ¿Qué más acerca de eso que piensa que se hicieron en su cabeza en cuanto al cristianismo? Bueno, pues el cristianismo y el Jesús cambia vidas. ¿Sí? Cristo cambia vidas. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, hace que la gente cambie su vida. ¿Sí? Como una persona violenta, hasta asesina, en el caso de Pablo, completamente religiosa, al encontrarse con Jesucristo, ¿sí? Cambió su vida. Y no solamente eso, sino que fue obediente. Y aquí donde se encuentra Pablo, ante un tribunal, juzgado ¿por qué? Por predicar a Jesucristo. No estaba siendo juzgado por las maldades que hizo anteriormente, no estaba siendo juzgado por los cristianos que él mató, no estaba siendo juzgado por estar haciendo otras cosas, estaba siendo juzgado por predicar el Evangelio. ¿Sí? Y tristemente eso es lo que a veces no se entiende. Cuando un verdadero pecador, una persona realmente tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida tiene que cambiar. Si su vida no cambia, entonces Jesucristo no ha entrado en su vida. Si realmente la persona no cambia su forma de pensar, su forma de ver, la persona no será de Dios, ni Dios será de él. Y versículo 20 dice, primero les prediqué a los de Damasco y luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado, que dice, por medio de las cosas buenas que hacen. Entonces, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, como veíamos también hoy en la mañana en la escuela dominical,
¿Tiene que expresar el amor de Dios o es si quiere o no quiere? No, es porque quiere, está obligado, ¿sí? Y como dice aquí Pablo, tienen que demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Sí, si realmente no hay un verdadero cambio en la vida de una persona, si realmente esta persona no quiere expresar lo que recibió, que fue el amor de Dios, no lo quiere expresar hacia los demás, entonces quién sabe qué creyó. ¿Quién sabe qué pensó de la salvación? Pensó a lo mejor simplemente que aceptar a Cristo es solamente hacer esa oración mágica de que gracias Jesús, yo creo en ti y entra a mi corazón y que no sé qué y ya soy salva, cuando realmente no es. Porque a lo mejor hizo la oración, pero no creyó. Religiosamente lo hizo, pero no creyó. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos hace salvos? ¿La fe o la oración? La fe. El haber creído. Entonces, cuando una persona cree completamente en Jesucristo como medio de salvación, es una persona transformada, como lo vemos aquí en Pablo, que está dando su testimonio y lo demuestra con su vida. No sigue viviendo de la misma forma. De hecho, desde Juan el Bautista les decía a aquellos hipócritas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero de Dios? Y sea, el que robe, cuando le preguntaban, ¿y qué hacemos? Pues el que robe, ya no robe más. El que hacía esto, ya no mienta más, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de vida, entonces, ¿qué estás mostrando? Que no has aceptado a Jesucristo. ¿Sí? Y solamente, y aquellos que venimos del catolicismo, como es el caso mío, que hemos pasado del catolicismo al cristianismo, ya lo religioso ya lo vivimos allá. Ya, allá se quedó. Ahora no hagamos del cristianismo otra religiosidad, otra religión, que no es ninguna religión, ¿sí? Sino que hagamos de Jesucristo nuestro Señor. Y que nuestro Señor nos guíe, nos oriente, nos lleve por un buen camino y que nuestras vidas realmente puedan reflejar el amor que Dios nos ha dado. No somos ninguna religión, ¿sí? Entonces es importante que veamos esa situación. Más adelante en el versículo 22, ya casi al final, dice, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, ¿sí? Entonces prácticamente es, bueno, ¿y qué enseñas? ¿Por qué se están abrumando estos individuos? ¿Por qué los judíos te quieren ver muerto? ¿Por qué te quieren matar? Pablo contesta, pues yo no enseño nada fuera de lo que dicen los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Sí, entonces, qué interesante que lamentablemente en muchas iglesias hoy en la actualidad a veces toman la Biblia, la cierran o hasta la avientan al piso y dice, Dios me reveló, yo vi en sueños o vi en visiones, o el Señor antes de llegar, aquí exactamente ahorita me está hablando, me está diciendo que les diga, eso no. Nosotros lo único en lo cual nos vamos a basar va a ser en qué? En la Biblia. Sí, nada de que yo pienso, yo siento, yo creo, yo soñé, yo vi visión, yo me dijo, no. Y los profetas a los cuales se refiere aquí Pablo, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Se refiere, menciona a Moisés, pues como la ley. Sí, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo no enseño nada que no esté dentro de la Biblia. ¿Sí? Recordemos a aquellos hermanos de Berea, ¿qué eran lo que hacían los de Berea? Que después de que Pablo les enseñaba qué hacían ellos, se iba Pablo y checaban a ver si lo que Pablo había enseñado estaba conforme a la Biblia. No conforme a sus deseos egoístas de Pablo, no conforme a su humana sabiduría, sino todo conforme a la palabra de Dios. Y eso es algo, es nuestra espada. Dice la Biblia que la Biblia es la espada. ¿Sí? ¿Cómo voy a combatir? ¿Cómo voy a saber si alguien me está mintiendo? Si alguien me está diciendo, imagínense que yo les dijera el siguiente domingo, hermanos, pues ¿qué creen? Dios me reveló que a partir de la fecha, y como ya se acerca diciembre,
de aquí a diciembre vamos a adorar a la guadalupana. ¿Qué dirían? ¿Seguirían viniendo? ¿Por qué? No está en la Biblia, ¿no? Es más, hasta lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lógica, nadie, ¿y por qué lo hacemos así? Porque la Biblia me defiende, ¿sí? La Biblia me abre luz y me dice lo que sí está bien para Dios y lo que no está bien para Dios. Entonces yo lo que tengo que seguir, lo que está bien para Dios conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que se me reveló por visiones, lo que yo soñé, lo que... No, porque inclusive hay muchos que hasta la fecha ahorita se sienten los José soñadores y Dios les revela según sueños y no sé qué, y andan diciendo cada disparate, ¿sí? La verdad. Cosas que inclusive, y es que vi a Jesucristo en el cielo, y vi a Jesucristo cuando descendió al infierno, empiezan a hablar hasta herejías, y yo me vi, y casi luché con Satanás, y le gané, y que no sé qué, y que yo voy a estar con Cristo, y vamos a ir galopando casi en el mismo caballo, y que cosas tremendas. Entonces, es importante que nosotros usemos la Biblia como deberíamos de usarla, que es tal y como está, ¿sí? Todo lo que digan fuera de la Biblia, ignorarlo completamente, ¿sí? Eso no es de Dios y jamás va a ser de Dios, ¿sí? Sí. Ah, que el libro de Nefi. ¿Alguien conoce el libro de Nefi? No, es el llamado libro del Mormón. Tampoco es el último libro o la última revelación, ¿no? O por ahí dicen, Mohamed, el profeta Mohamed, ¿quién es ese? El de los musulmanes, que también por ahí andan diciendo. En el Corán habla de Jesucristo, ¿sí sabían? En el Corán habla acerca de parte, prácticamente es una copia china de la Biblia, ¿no? Entonces, es el último profeta y hay que aceptarlo y que no sé qué y todo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas ese tipo de ideologías, tenemos que quitarla y solamente cerrarnos en lo que dice la Biblia. ¿Qué era lo que predicaba otra vez Pablo? Otra vez, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Y aquí es donde vamos a ver otros textos. ¿Qué es lo que predicaba precisamente Pablo? Ahora, recordemos, en el momento en que Pablo está dando su testimonio, ¿sí? Está hablando de esto. Otra vez quiero recordar, en el capítulo 26, versículo 3, Pablo le dice a Agripa, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Prácticamente ¿sabía del tema? ¿Sabía de las cosas de la ley? ¿Sabía de las cosas de los profetas? Sí. Sí, él mismo. Es más, Herodes Agripa, ¿era judío? La mitad. Sí, la mitad. Era mitad judío y mitad gentil. Desde Herodes el Grande. Herodes es el, viene siendo el nieto del Herodes que en el tiempo en que mandó matar a los niños cuando Jesús se lo llevaron de bebé. ¿Sí? Ese Herodes. Entonces, dice otra vez versículo 23, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esa forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Entonces, eso, vamos a ver las cosas maravillosas. A mí me gusta mucho cómo traslapar es lo que dice el nuevo, lo que dice el antiguo, y cómo ya alguna vez vimos acerca de las profecías de Jesucristo, tanto en resurrección, algunas cosas de Jesús en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver exactamente lo que Pablo está mencionando aquí, porque es lo que precisamente Herodes Agripa está teniendo en su mente, y dice que el Mesías sufriría y que sería el primero. ¿Realmente la Biblia dice que el Mesías iba a sufrir? Vamos a Isaías capítulo 53, que es un pasaje también ya muy conocido, pero es bueno que nosotros lo estemos recordando y para que entendamos que lo que Jesús hizo en la cruz
Se hizo mucho tiempo antes. Isaías fue alrededor de 700 años antes de Jesucristo y Jesucristo, pues padeció. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5. ¿Ya estamos ahí? Isaías 53, versículo 3 al 5 dice lo siguiente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. 700 años antes de que Jesucristo padeciera esto, el Dios a través del profeta Isaías lo anunció. Entonces, ¿de qué hablaba Pablo? Pablo hablaba de que iba a venir y que iba a sufrir, ¿quién? El Mesías. ¿Y quién era el Mesías? ¿Quién había venido? El Señor Jesucristo, ese que había venido, ese que había muerto en el, que había pasado con una cruz, que lo habían crucificado, ese Pablo era el que señalaba como el Mesías y decía, era algo que ya estaba en las Escrituras, era algo que ya estaba dicho desde antes, ¿sí? Que el Mesías iba a sufrir. Vamos rápidamente al Salmo 22. En el Salmo 22, versículo 1, dice lo siguiente, y voy a abogar a su memoria, ya es un pasaje que también ya hemos visto en otra ocasión. Salmo 22, versículo 1, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y si nosotros recordamos, ¿a quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. ¿Cuando estaba en dónde? En la cruz. Salmo, y este salmo es Salmo de David. ¿Y cuándo vivió David? Casi 1000 años antes de Jesucristo. Y desde 1000 años antes de Jesucristo, Dios a través de David como profeta anunció los sufrimientos. Y Jesús en la cruz habló sobre esto. Entonces, ¿qué era lo que decía Pablo? De que sufriría el Mesías. Dice, así como está en las Escrituras. Y lo acabamos de ver. ¿Está o no está en las Escrituras? Sí, sí está. Sí está. Segundo punto, también dice la resurrección del Mesías, o sea, que también está en la resurrección del Mesías y que sería el primero. Antes de ir al Antiguo Testamento, vamos a Hechos 20, otra vez 26:8. En Hechos 26:8 dice lo siguiente: ¿por qué les parece? Bueno, de hecho, cuando está dando su testimonio Pablo a toda esta gente, bueno, desde el versículo 7 dice, de hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios en celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, refiriéndose al Herodes, dice, ellos me acusan por tener esta esperanza. Versículo 8, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Porque ¿de quién estaba hablando?
de aquel Jesucristo que había resucitado. ¿Sí? Y decían, bueno, ¿y Jesucristo qué? El hecho de que Jesucristo haya resucitado, ¿qué? ¿Eso qué nos dice? Ah, pues tienes que entender, tienes que recordar que también en las Escrituras habla de que el Mesías también iba a resucitar. Ahora, vamos, antes de irnos al Antiguo Testamento, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Sí? Ahora, ¿qué era lo que decía Pablo? De que hablaba acerca de la resurrección del Mesías y que sería, ¿quién? El primero. ¿Sí? Que el Mesías iba a ser el primero que iba a resucitar. Nos saltamos al versículo 23 de 1 Corintios capítulo 15 y dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo, serán resucitados cuando Él regrese. Entonces, qué interesante que Pablo, cuando está dando su testimonio hacia Herodes, le dice, es que ¿por qué les causa extrañeza, les es raro hablar acerca de la resurrección? ¿Sí? ¿Por qué les es raro? Vamos ahora sí al Salmo 16. En el Salmo 16, versículo 10 y 11, también este salmo es un salmo de David, entonces estamos hablando 1000 años antes de que Jesucristo viniera. En el Salmo 16, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Versículo 11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y si ustedes recuerdan, una vez ya predicamos sobre el Salmo 16, ¿sí lo recuerdan? Y todo el Salmo 16, ¿a quién está refiriendo? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, aquí dice, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Prácticamente está hablando que ¿qué? ¿Resurrección o no resurrección? Resurrección. Sí, resurrección. Y dice, y me mostrarás el camino de la vida. No solamente resucitó, sino que dice, y me concederás la alegría de tu presencia. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 1 después de que el Señor Jesucristo se despidió de sus apóstoles? ¿Qué hizo? Ascendió al cielo a estar en la presencia de Dios. Dice, y el placer de vivir contigo, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sí? Entonces, otra vez Pablo dice, ¿por qué les extraña que hablemos de la resurrección si está aquí? Y sobre todo del Mesías. ¿Por qué les extraña? Vamos a regresar otra vez al libro de Isaías. Isaías 53 nuevamente. En Isaías 53, ahora del versículo 10 en adelante, dice algo que a mí en lo personal me impacta mucho. Dice lo siguiente, Isaías 53 del 10 en adelante. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará.
Versículo 11, fíjense cómo dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. En el versículo 11, fíjense cómo dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y cómo, si Señor Jesucristo murió, fue a la tumba, aquí dice que cuando Él vea lo que logró, ¿qué quiere decir? Que tuvo que resucitar y levantar. Y levantarse de la muerte, vencer a la muerte. ¿Para qué? Para que Él, a través de lo que él sufrió, dice, hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Y qué era lo que decía Pablo? De que el Mesías iba a resucitar e iba a ser el primero. Y aquí en Isaías 53, ¿a quién podríamos pensar que pudiera ser el primero en resucitar? El mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿está escrito en la ley y en los profetas? Sí, sí, es algo que el rey sabía, es algo que todos los judíos saben hasta hoy en la fecha. Otro punto que también Pablo menciona que es que sería luz a los judíos y a los gentiles. Aquí mismo en Isaías capítulo 42, vamos a Isaías 42. Isaías 42, 1, ¿sí? Solamente para contextualizar, ya estamos ahí. Isaías 42, 1 dice lo siguiente: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. ¿A quién se estará refiriendo? ¿A Isaías? No. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, ¿sí? En el futuro, nuevamente hablando de aquel en el futuro. Bueno, ahí mismo en Isaías 42, solamente para, mencionamos versículo 1 para contextualizar, versículo 6 y versículo del 6 al 8 dice lo siguiente: yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás, ¿qué? Una luz para guiar a las naciones. ¿Solamente a los judíos? No, a las naciones. Dice, abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Versículo 8. Yo el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con los ídolos tallados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios en el versículo 6 al final dice, y serás una luz para guiar a las naciones. Y muchas de las naciones normalmente, ¿cuál era su práctica religiosa? ¿Eran idólatras o no eran idólatras? Eran idólatras. Es por eso que dice al final del versículo 8, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Entonces preguntaríamos, entonces, ¿por qué los católicos, por qué gente que tiene esa forma de pensar piensan que María está al mismo nivel que Dios? ¿Dios iba a compartir su gloria con María? No. ¿Dios iba a compartir su gloria con Judas Tadeo? No. ¿Dios iba a compartir su gloria con este esqueleto diabólica muerte? No. Absolutamente con quién? Con nadie. ¿Y Jesús? Bueno, Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. ¿Sí? Y aquí mismo se está refiriendo al Jesús del futuro como ese de yo el Señor te he llamado. ¿A quién? A ese siervo sufriente que vemos en Isaías 53. Entonces, está
en la ley, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, que Jesucristo también sería luz, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Sí, y aquí lo estamos viendo y aquí lo está diciendo. Muy bien, vamos ahora a Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículos 6 y 7 dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Dice, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Desde mucho tiempo antes, el Evangelio ya estaba anunciado y que Jesucristo como luz, como medio de salvación, no solamente los judíos iban a obtener la salvación, sino también los judíos, los gentiles. Es interesante y acabamos de ver el libro de Hechos, cómo prácticamente si sabían esto los judíos o los apóstoles, prácticamente en el capítulo 10, cuando empieza esto de empezarle a compartir a los gentiles, ¿por qué los apóstoles no recordaban esto? ¿Por qué los apóstoles no recordaron estos pasajes? ¿Sí? Diríamos, no leían su Biblia, ¿no? Era más complicado, ¿no? No tenían la misma Biblia que nosotros teníamos. O sea, en cuanto al material, había rollos y pues solamente estaban en las sinagogas. Nadie podía tener ni una porción de la Biblia en su casa porque era imposible y era muy cara, ¿no? Sí, por los materiales que se utilizaban. Entonces era difícil o lo que escuchaban de los rabinos, lo que enseñaban y todo. Pero uno diría, pero se pudieron haber acordado, pues bueno, como haya sido, no lo recordaron, ¿sí? Tanto que Dios les tuvo que revelar hasta Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, 11, 12, fue cuando ellos solamente le predicaban el evangelio a quién? A puro judío. ¿Y los gentiles? No. ¿Sí? Entonces es importante ver esa situación. Entonces, dice otra vez, versículo 6, él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el santo de Israel, que te ha escogido. Y aún ahí Isaías está hablando mucho tiempo más adelante, ya cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino y todas las naciones se rendirán ante él. ¿Sí? Y como dice aquí, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases, así como nuestro hermano de su lado, que cuando hay que saludarlo, que ponerse firmes. Entonces, es importante, así con el Señor Jesucristo, así todas las naciones se pondrán en posición de firmes cuando el Señor Jesucristo pase ante la presencia de ellos. Bien, regresamos a Hechos capítulo 26. Otra vez quiero repetir, Hechos capítulo 26, versículo 3, dice, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Entonces, de ahí nos saltamos al versículo 23, da su testimonio, otra vez repito, y versículo 23 dice que el Mesías sufrirá y que será el primero. ¿Lo vimos? Sí. En resucitar de los muertos y de esa forma anunciará la luz de Dios tanto a judíos como gentiles por igual. ¿Lo vimos? Sí, sí lo vimos. Versículo 24 dice, y de repente Festo gritó. ¿Quién es Festo? El procurador, el romano.
¿sí? Y Festo de repente gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura, ¿sí? ¿Y por qué lo decía Festo? Porque no entendía lo que le estaban diciendo, ¿sí? Pero ¿quién sí entendía? Agripa. Así conforme Pablo iba hablando, le estaba poniendo atención. Cuando Pablo le mencionó acerca de lo que él decía, solamente digo lo que dicen los profetas, lo que dice la ley, lo que dice Moisés en cuanto a esto del Mesías, en cuanto a luz, en cuanto a la resurrección del Mesías. Todo eso, Agripa lo estaba entendiendo. ¿Por qué? Por eso es que quería resaltar, porque era un experto en costumbres y controversias judías. Él sí sabía lo que se estaba diciendo, pero Festo, un romano, no, simplemente le dijo, estás loco, Pablo, estás loco. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con una persona que no tiene un contexto bíblico? Cuando le empezamos a hablar de la Biblia, que dice, ay, ¿y a poco dice eso la Biblia? ¿Y a poco dice eso la Biblia? Una vez igual con unos vecinos, aquí tuvimos la oportunidad de compartirles aquí de la calle y y hace como unos 6, todavía ni existía aquí Aposento Alto, como 6, 7 años, creo que hasta más. Y y entraron aquí a la casa, les hablamos y empezamos a hablar de cosas de los matrimonios. ¿Y a qué libro creen que los mandé? O más bien leímos, antes teníamos otra mesa, aquí en nuestro comedor. Al bello cantar de los cantares. Entonces empezamos a leer ciertas porciones y todo, y eran parejas, ¿verdad? Los niños salieron a jugar y éramos puros adultos hablando cosas de adultos, ¿sí? Con el cantar de los cantares. ¿Y qué creen que decían ellos? ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? Cuando el novio va describiendo a su amada, cuando la amada va describiendo a su amado, las cosas, cómo interactúan. ¿Y eso dice la Biblia? Sorprendidos. Y hasta ellos mismos decían, nunca pensamos que la Biblia dijera esas cosas. Nunca pensamos que la Biblia dijera esto, inclusive de la unión sensual entre una pareja. Pues sí, la Biblia cubre todas las situaciones humanas que el hombre necesita para poder vivir bien. Hasta en su vida sexual, Dios tiene un manual para poderlo seguir o aprender de él. ¿Sí? Entonces, no se espanten, les decía, no se espanten. Ya y empezamos a hablar de otras cosas y les pudimos hablar del Evangelio. Pero es importante eso. La gente que no tiene un contexto bíblico, pues no. Gente que les dices, pero sí sabes que Jesús era judío, ¿no? No, era católico. No, o sea, era judío. Y ya le empiezas a explicar, pero ¿por qué lo dicen así? Porque no tienen un contexto bíblico. Y aquí Festo no tenía un contexto bíblico y por eso, ay, Pablo, estás pero bien loco, muchas letras, no sé qué, tantas cosas has estudiado, tienes revuelta la cabeza y mira las barbaridades que estás diciendo. Porque dentro del Imperio Romano, dentro de su filosofía, el hablar de resurrecciones, el hablar de compartir de la salvación, o sea, era algo completamente ajeno a su forma de pensar, ¿sí? Y así la gente va a tener un concepto equivocado de Dios, ¿sí? Y a veces, y es importante entenderlo, tenemos que contextualizarlos para poderles compartir, porque muchas veces, aunque sean católicos, aunque digan que creen en Jesús, aunque digan que creen en Dios, tienen tienen un concepto muy, muy equivocado de lo que realmente es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no nos sintamos mal si alguien nos dice, ay, pues tú nada más lees pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Pero pues tú ni pues si quieres aprender, léela, aprenda. Sea tu Biblia, aunque sea católica, lo que sea, léela.
No la tengas así como un amuleto abierto y sientas que tu casa está protegida porque la Biblia está así. Y en el Salmo 100, no sé qué, ¿no? Así, en un salmo que te gustó, ¿no? ¿Sí? Mejor ponlo en Éxodo 20, ¿verdad? Ahí donde dice, no te harás ninguna imagen, o Salmo 115, esos son los buenos, pero no, la gente no lo entiende, ¿sí? La gente no lo comprende y la gente dice que igualmente en Corintios dice que la gente nos juzga por esa locura, ¿qué? Del Evangelio. Le es locura. ¿Cómo puede ser posible que uno puede ser salvo de esta forma? Porque no entienden, no tienen el contexto. Muy bien. Seguimos adelante. En el versículo 25 dice lo siguiente, del 25 en adelante. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa, y ahí me imagino la escena, está hablando con Festo y voltea con Agripa, no sé si señalándolo, no, creo que no, pues estaba amarrado. Entonces, y el rey Agripa sabe de estas cosas. ¿A qué cosas? Dice, yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Entonces, prácticamente lo que Pablo estuvo tratando de hacer es de que, a ver, excelentísimo Agripa, dice, porque yo sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías, ¿sí? Y si usted sabe, porque también fue durante su reinado, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús de Nazaret? ¿Sí? Murió en la cruz, lo mismo que en el Mesías, ¿sí? Se dijo que había resucitado, aunque no lo crean, aunque ustedes no lo crean, pero Jesucristo resucitó, ¿sí? Y todos los de ese tiempo sabían y ese chisme o esa narración se corrió por todos lados de que, pues según aquellos, estos de los del camino, ¿no? Porque antes de los del camino dicen que su tal Jesús resucitó. Entonces tampoco era desconocido para Agripa. ¿Sí? Entonces, tanto eso, tanto el hecho de que les estaba hablando a los gentiles, Pablo, entonces todo lo iba en su cabeza, Agripa, que era lo que estaba haciendo, así, la Biblia y Jesús, Biblia, Jesús, Biblia, Jesús, Biblia, Jesús, empalmando, y casi, ¿qué podría decir Agripa? Nada más decir, ah, caray, ¿qué fue lo que dijo? 27, Rey Agripa, y después versículo 27, Pablo le dice, Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Y dice, yo sé que sí. Entonces, le está diciendo, si le cree a los profetas y cree todo lo que vimos en los Salmos, vimos en Isaías, vimos, bueno, lo que vimos, estos textos en cuanto a lo que Pablo decía, si usted cree en eso, y entiende y sabe y fue contemporáneo de Jesús y sabe lo que ocurrió con Jesús, ¿qué cree? ¿Quién creen que sería realmente el Mesías? ¿Y qué es lo que contesta? Y le interrumpe a Agripa, dice, y Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Prácticamente Agripa, podríamos decirle, se le movió el tapete. ¿Sí? Porque conocía la ley, conocía lo que decían los profetas, estaba enterado de lo que había pasado con Jesús. Entonces prácticamente Agripa estaba a un instante de decir, sí es cierto, Jesús es el Mesías, porque todo que empalma, todo concuerda. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso de nosotros. Y otra vez repito, no dejamos el catolicismo para venir a una religión, no dejamos el catolicismo para unirnos a una religión o cambiar de religión como si cambiáramos de calcetines o de zapatos. No, hemos dejado esa religión para seguir a quien, al dador de la vida, al que murió y sufrió por nosotros, resucitó y nosotros tenemos la esperanza de que un día resucitaremos de igual forma junto con Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento
lo ha cumplido en Jesucristo. Y si lo ha cumplido en Jesucristo, nosotros seguimos teniendo esa esperanza de que así como Él murió y resucitó, así también un día moriremos y resucitaremos junto con Él. Entonces es importante, el rey Agripa en su cabeza debieron haber pasado infinidad de imágenes y decir, a ver, casi, no sigas porque digo que sí, ¿sí? No sigas, ¿sí? Prácticamente ahí, honestamente, le está dando la razón, ¿sí? Le está dando la razón porque de hecho le está diciendo, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pues a lo mejor sí, porque si una persona conoce la Biblia y al momento de empalmarle a Jesucristo, ¿qué va a decir? Pues sí, todo coincide, todo coincide, ¿sí? Pero él no quiso. Y después dice versículo 29, Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. ¿Qué le está diciendo? No sé si sea ahorita, no sé si sea más después, pero mi deseo es que tanto usted, Rey Agripa, tú, Festo, y todos los aquí reunidos, puedan entender que Jesús, quien murió hace unos años, es el Mesías prometido. Sí, ese Mesías prometido por Dios, que murió y que ahora está sentado a la derecha de Dios después de haber resucitado. Y versículo 30 dice, entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César. Y tristemente, bueno, ellos veían que Pablo que estaba enseñando cosas malas, no, sí, le estaba dando esperanza al mundo, sí, le estaba dando luz al mundo a través de Jesucristo. Pero lamentablemente su proceso legal, como dice lo que es lo jurídico romano, lleva sus pasos. Entonces, para ellos, Pablo no era motivo de que fuese enjuiciado, no era culpable. ¿Sí? Y tristemente así, cuando mucha gente se le puede enseñar, puede hablar de Jesucristo, de la salvación en Jesucristo, hay mucha gente que podría decir que sí, asentir, entenderlo y todo, pero no por eso decir, sí, ya entendí, yo escucho, solamente por escuchar se vuelven creyentes. No, tienen que tomar la decisión de ir más allá, de no detener el mensaje, sino seguir escuchando para llegar a tomar la decisión de poder ser salvo. Mucha gente nos ha escuchado, mucha gente nos ha dicho, sí, sí, Dios dice esto, sí, sí, Dios dice lo otro y todo. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con lo que ahora conoces de Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que ahora conoces de Jesucristo? ¿Qué vas a hacer ahora al saber que eres pecador y que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Sí? Simplemente te van a poner el Cordero y tú lo vas a pasar al siguiente, lo vas a tirar porque te sientes autosuficiente y piensas que solamente tú y Dios se van a poner de acuerdo y a ver, lo vas a poder corromper. No. El único medio de salvación es Jesucristo y solamente Jesucristo. Entonces, es importante que notemos eso. Es que nosotros, quienes ya hemos creído en Jesucristo, notemos esa situación. No hemos cambiado de zapatos, no hemos cambiado de calcetines, sino hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y no vamos a poder llegar a Dios si no es por Jesucristo, este Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Es el Evangelio que predicó
los apóstoles, el evangelio que predica Pablo, y es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues oremos para terminar.